Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Quiero invitar a Pao a que encienda su micrófono. Bienvenida. Buenas noches, me presento, soy Paola. ¿Sí me escuchan bien? Sin problema, claro que sí. Ok. Eh, mm, yo soy enfermera. Hace 4 días tenía el turno a las 10 de la mañana y pues como todo yo me levanto a las 6, arreglo casa, organizo mi casa, cuando miro a mi hermano, pero él está vivo, a mi hermano subir por las escaleras y me dijo: hermanita, ya llegué. Entonces yo le dije: pero ¿quién la abrió si yo tengo las llaves del apartamento? Dijo: no, simplemente quiero visitarte y decirte que me voy a despedir. Entonces yo le dije: ¿por qué? ¿Para dónde se va? Dijo: no, ya es la hora mía. Entonces él me cogió la cara y me dio un pico en el cachete y yo le dije: pero ¿por qué? ¿Lo mataron o qué? Yo le hablé normalmente. Dijo: no, hermanita, ya me mataron. Cuando yo estaba lavando la loza, se me cayó el plato. Entonces yo me puse a llorar, lloré. Entonces yo, como desesperada, llamé a mi mamá: mami, mi hermano está bien, está vivo. Dijo: sí, ahí está sentado. Entonces yo le conté lo que me sucedió. Entonces dijo mi mamá: es algo extraño y a la misma vez raro. La verdad, no sé, no estaba soñando, la verdad no, porque era normal, porque yo me levanto, estaba ahí mi esposo, estaba organizando la casa y todo el sentido. Bueno, pero y pues me imagino que realmente sí pasó eso con su hermano, ¿no? Sí, señor, pero cuando yo fui a la casa de mi mamá, él estaba bien y yo le dije: hermanito, mire que yo te vi así, así, así. Me dijo: ¿cómo? Si yo estoy bien. Yo le dije: sí, yo te vi y usted se despidió y todo, que porque usted se despidió porque ya lo han matado. Yo le dije: ¿usted tiene algún enemigo o algo? Dijo: no, hermanita, nada. ¿Y usted qué puede decirnos de eso? ¿Qué puede pensar que pasó? Pues la verdad, yo quedé en shock y hasta ahorita no me pregunto qué pasó, porque eso fue hace 4 días. Entonces yo le conté a mi esposo y él estaba ahí y él vio que yo estaba hablando, pero no había nadie. Él me miró y me tocó, me dijo: reacciona. Y cuando se me cayó el, el plato al piso. Entonces yo me puse a llorar como loca y desesperada y temblando. Y cuando yo dije: ¿pero qué pasó? ¿Usted sufre de algún tema de pronto de sonambulismo o algo así? No, señor, nada, Porque nada de eso. esa podría ser una explicación, que usted pudo haber tenido algún sueño en ese momento.
No, mire que no. Pero mira que, Dani, yo he contado eso y yo he visto cosas y cuando yo veo eso, suceden las cosas. Como qué otra La vez cosa nos puede pasada, contar que le haya pasado? la vez pasada eh, yo estaba en la clínica normalmente ahí cuando vi a una señora ahí sentadita, normal, muy tranquila. Cuando yo la miro, yo dije, esa señora se va a morir en mi mente. Cuando la señora entra en el quirófano normal, muy tranquila, cuando los familiares salen y lloran, que ay, que se murió, se murió, se murió, yo me senté, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué está pasando? Y mire que desde los 18 años, 19, he comenzado con cosas así, mirar cosas así. Y yo digo, Señor, yo no quiero ver eso porque yo la verdad no soy nerviosa, pero no me gusta. No me gusta. Bueno, Paola, muchas gracias por compartir su historia esta noche. Muchas gracias, Dani. Bueno, voy con nuestro amigo Miguel Quejada y ya ahorita voy a sacar una llamada telefónica. Miguel Tejada, buenas noches. Paul, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntenos desde dónde nos llama primero, ¿no? Paul, te llamo desde Cali. Bueno, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere compartir? Hermano, tengo pues dos historias corticas. La Ujú. primera fue sobre el fallecimiento de un tío. Sí. No sé si ustedes creen en lo que dicen que las personas se despiden o los fantasmas se despiden de sus seres queridos. Pues dicen eso, que las Eh, personas antes de morir se despiden o cuando fallecen o cuando están agonizando van y se aparecen y se despiden de sus seres queridos. sí, se despiden. Pues resulta que hace más o menos unos 5 años, pues mi tío empezó con unos problemas de salud muy delicados. Sí. Eso fue para el mes de febrero y yo siempre he dormido solo. Duermo con mi habitación, con la puerta de mi habitación cerrada. Resulta que más o menos a las 3 de la mañana yo escucho que mi puerta se abre, volteo a mirar hacia mi puerta y veo como si se asomara una sombra negra. No sé si se pueda comparar con el hombre del sombrero negro, porque la verdad no le vi el sombrero, pero pues sí se asomó, lo vi la silueta oscura y retrocedió y me cerró la puerta. Cuando amaneció, me despierto, voy donde mi abuela y le pregunto si ella me había abierto la puerta. Le pregunto a mi madre si ella fue la que me prendió la puerta, la que me abrió la puerta, perdón. Sí. Y no, ninguna fue. Todo eso quedó así. A las 3 de la tarde yo estaba en la universidad cuando me llaman a avisarme que mi tío lamentablemente había fallecido. Entonces supongo que habrá sido él que se vino a despedir. Esa es como la razón que le doy. Que haya sido él que haya tomado como la decisión de despedirse de alguna u otra manera. Bueno, ¿y cuál es la segunda Y historia? la segunda historia, yo soy fisioterapeuta. Ujú. Pues para mis prácticas la hice en un hospital que se llama Universitario del Valle, en el HV. Resulta que estaba con una compañera, estábamos evaluando un paciente que tenía un doble tubo a tórax, un doble sello de tórax,
porque le habían dado unas múltiples puñaladas y pues el muchacho estaba con su drenaje en el tórax. Ujú. Resulta que estaba con mi compañera y yo empiezo a ver que ella se empieza a poner como pálida. Y yo también me empecé a sentir como si estuviera muy mareado. Empiezo a sentir la cara fría y solamente fue salirme de la habitación y se pasó todo el malestar. Vuelvo a entrar otra vez a la habitación y empiezo a ocurrir como el malestar. Y la verdad, pues nunca me ha pasado eso porque no soy una persona que sea, digamos, miedoso, ni le tengo asco a la sangre, ni nada de eso. O sea, fue la primera vez que me pasó. Sí. Y desde allí supongo que es una persona, como lo estaban hablando en estos días, un vampiro energético, como si fuera, como si me estuviera chupando la energía, como si me estuviera robando la energía, Sí. porque cada vez que me salía de la habitación me sentía normal y era volver a entrar con el paciente y sentía como si me estuviera descargando. ¿Y a alguna otra persona le pasaba lo mismo en ese momento? A mi compañera estábamos los dos evaluando el paciente y los dos sentimos lo mismo. Eh, Buenas noches, mi nombre es Lady. ¿Cómo estás? Lady, bienvenida al cartel paranormal de la Mega. ¿Cuál es su historia para hoy? Bueno, te cuento, yo soy recién graduada de la Universidad Nacional, estudié medicina y estoy haciendo el posgrado para neurocirugía. Muy bien. Y pues ahorita estoy trabajando, estoy en mi residencia, es mi tercer año ya en residencia. Créeme que acá en el hospital se ven muchas cosas, los exagerados no, y no eran ni la mitad de lo que uno vive acá como médico. ¿Qué ha visto Más de usted? pronto, Cuénteme. ¿digan? ¿Qué ha visto usted? Cuéntenos a todos. Bueno, eh, digamos que de pronto soy un poquito más hipersensible al tema, Ujú. pues porque obviamente uno siente de todo ahí y Sí. está pues dentro de lo que pasa al paciente, ¿no? En una ocasión tuve una paciente y nunca se me olvida porque es la primera muerte y pues ustedes saben que la primera muerte en un médico jamás se olvida, ¿no? Sí. O por lo menos siempre me pasa a mí. Este fue el primer paciente, la primer paciente que falleció. Sí. Era jovencita, tenía 22 añitos. La chica llegó con un trauma severo y con 2 puñaladas en el abdomen. Ok. Recuerdo que hicimos reanimación 2 veces, la chica quedó bajo observación. Al día siguiente yo la vi en el ascensor. Me fui para subir al piso de ella porque pues yo estaba haciendo la ronda de pisos y la vi en el ascensor. Y la van a tomar un examen. Y solamente hablamos y hablamos mucho. Hablamos algunos 10 minutos en ese ascensor, o sea, que fue eterno ese ascensor. Me contó que se sentía bien, que ya estaba descansando, que muchas gracias, agradeció muchísimo y decía que lo único que quería era que le quitara una manilla, que le quitara esa manilla, que se la quitara, que por favor se la quitara y que no la dejara ahí con eso. Y yo le dije, nosotros le quitamos todo cuando usted llega a sala de cirugía. Que no, que la tenía puesta, que la tenía puesta. Y le dije, bueno, cuando llegue su examen, yo me por compromiso, subo a la habitación y pues le retiro la manilla. Y dígame qué mano está. Me dijo que la mano izquierda. Yo hice mi ronda normal, porque nosotros tenemos que ir habitación por habitación, verificar cada paciente. Cuando yo llegué a mi turno ese día, nuevamente a piso,
esa habitación estaba vacía. Y dije, pero la chica la acabamos de ver, yo la acabo de ver, yo la acabo de ver. Y el doctor me dijo, no. Después de que hicimos cirugía, la chica entró a observaciones, pero la chica no resistió y falleció. Wow. Ya vamos a entregar el cuerpo a la familia. Esa mujer no me dejó en paz hasta que yo fui hasta abajo, hasta el sótano, que es en donde donde está la morgue. Sí, la morgue. De la clínica en donde yo trabajo. Tuve que retirar la manilla, realmente sí tenía la manilla puesta. Y se fue. ¿De qué se fue? Porque dejé de sentir la pesadez. Es tenaz. Es una de las pequeñas historias, porque ni la mitad de lo que ha sucedido dentro de mi trabajo. Llevo pues trabajando ahí 3 años. Amo mi trabajo, pero realmente son cosas muy tensas, cosas que no le deseo absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Qué otra cosa sí que la haya marcado, aparte del fallecimiento de esta persona, que usted diga, oiga, esto no tiene realmente explicación alguna ni lógica por donde la mire? Bueno, después de eso, no sé por qué, pero me volví muy hipersensible al tema de ver gente que ya se murió, gente que ya no está en este plano. Y que me haya marcado, yo creo que de verdad digo que no hay explicación alguna. Es como ver cómo se murió esa persona. ¿Cómo murió? Esto fue muy reciente, pasó más o menos unos 5 meses. Sí. Llegó el paciente, recuerdo incluso hasta los ojos claros de ese paciente. El paciente llegó y yo lo único que vi fue cómo se estrelló contra una pared, contra un piso. O sea, yo lo vi, yo me paré y sentí cómo se caía, o sea, se partió una vez, oí el ruido del quebrarse de una ventana y como si estuviera estrellado en el piso. Y cuando yo le pregunto al médico que lo estaba atendiendo, ese muchacho se mató, se tiró de algún piso, y me dice, ¿y usted cómo sabe? Yo le dije, solamente quiero saber, ¿se tiró de algún piso ese muchacho? Sí, se tiró del piso del apartamento donde él estaba. Viviendo, se tiró, estaba peleando, se tiró del piso y se mató. Y nunca, creo que eso es lo que más me ha marcado, además de la muerte de la joven. Sí. Digamos que no, ver la muerte de una persona es terrible, el cómo agoniza, el sentir el golpe, porque es que fue eso, sentir, y eso es inexplicable. Sentiste cómo se murió esa persona, es como si te hubieras muerto tú mismo. Y creo que yo nunca lo voy a olvidar. Y son como cosas que digo, me cuestionan la carrera que tomé. Me cuestionan mucho la carrera que tomé. Pero digamos que la tomé no solamente por vivir las experiencias que la gente dice que son muy paranormales, sino porque realmente la vocación de salvar vidas es lo que a mí me marca. Sí, y ahora más que hablaban de este muchacho, Javier, que tomó una decisión difícil, y cualquier zapato, yo digo, nadie sabe el dolor que ninguna persona sabe, nadie sabe cuál es el dolor de un paciente oncológico,
muchísimo menos va a saber todo lo que le está pasando a esa persona. Entonces creo que en cuanto a la decisión que tomó en cuanto a la eutanasia, creo que es una decisión que luchó hasta donde más pudo y ya realmente decidir a descansar y vivir a descansar tranquilo y en paz, sabiendo que lo que está haciendo no lo está haciendo por ser egoísta, sino por amor. La pelea y la lucha eterna de la vida contra la muerte es algo tanto espectacular como difícil de llevar. En muchas ocasiones, podría decirse que en la mayoría, la muerte siempre termina ganando. Ahora sí, ahora sí. Laura, ¿puedes subirle o hablar más fuerte, por favor, para que la podamos escuchar? Claro. ¿Así me escuchan bien? Bueno, vamos a tratar. Ya, si puede hablar un poco más fuerte, mucho más chévere. Ok, bueno, son dos historias que tengo para contarles. La primera es que cuando estaba muy niña me fui a Perú con mi mamá y una de las noches mi mamá siempre me decía, duerme con el pelo recogido, no duermas con el pelo suelto. Y yo no hacía caso, siempre lo dejaba suelto. Y una noche yo me acosté a dormir y yo me tapaba de pies a cabeza. Y yo sentí cuando me empezaron a sacar el pelo despacito, despacito. Y yo volví, me lo metí porque yo dije, se me enredó en alguna parte. Y cuando volví sentí que me lo empezaron a sacar hasta que me lo jalaron. Y yo empecé a gritar y mi mamá dice que ya no me escuchaba. Hasta que tuve pues como la valentía de prender la luz y irme. Y nunca supe por qué. ¿Quién era? ¿Y le volvió a pasar después de algún suceso parecido? Sí, mira que yo fui modelo webcam 5 años, trabajé pues en esta industria y me pasaba mucho que sentía que me tocaban el cabello y yo decía, no, es el ventilador o sea, uno piensa en otras cosas. Y varios usuarios me decían, es que tienes a alguien parado detrás tuyo, tienes una chica parada detrás tuyo. Y es injusto porque en las páginas empezando, si no tienes la cédula registrada, no te puedes aparecer en cámara. Sí, siempre me tocó. ¿Y a otras compañeras suyas del estudio de pronto les pasaba algo parecido? No. ¿Solo a usted? Me movían el mouse, me ponían la música, me le subían, me le bajaban. ¿Y usted reportó a los que llaman monitores ese tipo de sucesos? Sí, lo puse, incluso me seguían mucho más a ver qué era lo que pasaba. Me cambiaron de room varias veces y nunca entendí por qué. Pero después, cuando usted la cambiaron, ¿le siguió sucediendo este tipo de sucesos? Sí, mira que después me fui a trabajar desde mi casa porque yo decía la energía, porque la energía en los estudios de por sí es muy pesada, se maneja mucha energía mala. Y me fui a transmitir desde mi casa y en mi casa también decían, hay una chica parada detrás tuyo. Siempre hay alguien. Y usted de pronto, pues en esos casos uno va, no sé, a una iglesia de pronto o consulta a alguna persona para que le ayude. ¿No consultó usted nunca de pronto para conocer del tema? Sí, fui una vez, yo soy de Caldas, Antioquia. En Caldas, Antioquia hay un padre donde pues le rezan, le dan todo y él decía que no, que había alguien detrás, pero nunca dijeron que ni nada. Y a la final me acostumbré como hay veces sentir eso y ya, sí es como costumbre. Y porque desde muy pequeña yo sueño cosas, o sea, me han pasado que sueño cosas y a los días pasan. Sí. Entonces como que ya es como costumbre, al principio sí era miedo,
pero ya la verdad no, es costumbre. Bueno, Laura, gracias por compartir esa historia esta noche. No tengo gusto, hasta luego. Bueno, chao, voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Amigo, ¿le puede bajar al radio, por favor? Vale. ¿Listo? Listo. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches, habla Julián. Julián, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué nos quiere compartir esta noche? Amigo, vea, esta historia sucedió precisamente cerca a Villa de Leyva, Boyacá. Sí. El pueblo se llama Raquia, Boyacá. Sí, señor. Nosotros, hace como más o menos en la época como del 2008, éramos unos muchachos como muy extrovertidos y locos por todo, ¿cierto? Entonces nosotros nos hablaban de cualquier cosa y nosotros íbamos a ser curiosos. Entonces pasa y resulta de que allá hay todavía una casa donde hace muchos años pues un señor habla, cuenta, ¿no? Porque la verdad eso sucedió antes de que nosotros naciéramos. Entonces dicen que el señor llegó muy celoso a su casa, mató a su esposa y mató a sus hijos. Sí. ¿Sí? De los mismos de los cuentos que le han contado. Entonces pues nosotros ¿qué hicimos? Nosotros pues íbamos allá a ser curiosos y a mirar cosas. La primera vez que fuimos, las paredes estaban llenas de sangre y bueno, eso fue una cosa terrible. Fuimos a entrar a una de las piedras y salió un montón de abejas y nos sacó a correr, ¿sí? Ya después, como al año volvimos y tuvimos muchos. Fue tipo como 8 o 9 de la noche. Entonces íbamos llegando y pues uno tiene que adentrarse como si fuera un bosque, ¿sí? Sí. Entonces hay una parte donde hay mucha zarza y hay otra parte donde no hay nada de zarza y es solo pasto. Entonces pues esa parte divide el terreno del señor que yo le estoy hablando de otro terreno. Entonces pues nosotros antes de entrar pues hablamos todos y dijimos hagamos una cosa, hagamos una oración para poder entrar, antes de entrar, porque pues ya eran que tipo 10, 11 de la noche. Entonces nosotros fuimos a entrar y pues empezamos a hacer la oración. Al empezar a hacer la oración empezamos a escuchar como un galope. Y después empezamos a llorar, a escuchar cómo lloraba un bebé. ¿Sí? Pero eso era una cosa desierta. Solo se veía pasto, se veían árboles, se veía, bueno, un montón de cosas. Entonces, nosotros en eso ahí empezamos a orar más fuerte. Cuando de un momento a otro, ¡pum!, todo quedó en silencio. Entonces nosotros dijimos, no, vámonos. Resulta y pasa que cuando vimos vámonos, el cuerpo de una de las compañeras que estaba con nosotros quedó dentro del terreno del señor, ¿sí? Como pasando la zarza, quedó dentro del terreno. Cuando todos salimos a correr y volteamos a mirar para atrás, ella se quedó quieta ahí, quedó quieta. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Vamos. Y ella no podía mover, no se podía mover. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Coger y alzarla. Eso era re oscuro, ¿sí? Sí. Entonces cuando íbamos corriendo con ella, ella de un momento empezó a gritar y miraba como hacia el cielo, una mirada perdida, y miraba hacia el cielo y empezaba a decir, ahí viene. O sea, ella en su subconsciente Sí. y hablaba de que el señor que había matado a la familia y todo eso, que también se había matado en ese entonces, nos estaba viendo y que él venía detrás de nosotros. La Entonces, perseguía. Sí, La perseguía, como si la persiguiera. sí, pero nos estaba persiguiendo a todos nos estaba persiguiendo.
pero la única que podía verlo era ella, ¿sí? Sí. Entonces ella lo veía que nos perseguía con un machete y que venía corriendo detrás de nosotros y nosotros corre. Entonces, de un momento a otro, ella empieza a nombrar los ataúdes o sea, el señor venía como corriendo Sí. y ella veía que detrás de él habían 4 o 5 ataúdes más o menos, que era como las personas que habían fallecido en ese momento, ¿sí? Entonces corre, y ella gritaba y lloraba. Entonces, ya nosotros a lo último, pues, que le digo yo, más de 1 kilómetro corriendo, con un amigo la arrastramos, lo pasamos cerca, todo bueno. Y ya cuando llegamos a la luz, la chica quedó, ¡pum!, de un momento a otro reaccionó. Hey, ¿qué pasó? Y esa es la historia. Luego una cosa muy tenebrosa, bueno, un miedo terrible que tuvimos en ese entonces nosotros molestamos mucho en esa casa, la verdad, y creo que todavía siguen allá porque hablan de que allá, por ejemplo, llegaron a arreglar lo del gas, Sí. entonces dieron esa casa para que fueran la gente a trabajar ahí, ¿cierto? O sea, llegaban y se quedaban, iban a trabajar al pueblo, y la gente no era capaz de quedarse. Dicen también que en ese entonces, cuando el señor murió, como a los poquitos años, hay un bus que se llama Libertadores, ¿sí? Sí. Entonces tenía una ruta que era, pues, de una carretera destapada. El señor cogía y paraba el bus, y que ya, digamos, kilómetros más adelante, cuando el ayudante del bus iba a cobrar, el señor siempre se desaparecía. Covalera ya puede encender su micrófono. ¿Aló, Covalera? Covalera. Pausó su live. Covalera no. Aló. No sé qué pasa, pero no se logra la conexión. Mientras tanto voy acá a la línea telefónica, la Mega. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Andrés Sangarife. Andrés, ¿cuál es su historia para esta noche? Mira, con respecto a lo que comentaba el oyente ahora ratico de que las personas se despiden, cuento la historia personal de mi padre, cuestiones pues en la clínica que no lo dejaban ver, pero él, antes de que lo entubaran, él se comunicaba conmigo. Lo último que él a mí me alcanzó a decir: cuídeme al niño, a mi hermanito. Ajá. Bueno, ¿qué pasó con mi mamá? Una semana antes, más o menos antes de que él falleciera, mi mamá me cuenta que se soñó con él, que él vino aquí a la casa, la visitó, que ella lo vio con una bata, como si estuviera pues saliendo de la clínica. Sí. Que resulta que él la besó, se despidió y le dijo que nos vemos luego. Ajá. Mi mamá se despertó, y cuando se despertó sintió la boca con mucho sabor a medicamento. Entonces fue algo muy curioso. No me pasó a mí, le pasó a ella, pero pues de mí sí se alcanzó como a despedir con palabras. Esa es mi historia del día de hoy. Hola, buenas noches, le hablo desde acá de Estados Unidos. Bueno, hábleme un poquito más fuerte, que la distancia como que lo deja un poquito flojito de volumen. Son las 12 de la noche aquí, 12:30 de la noche en Colorado.
Ok, cuéntenos cuál es su historia, qué nos quiere compartir. Hace como, bueno, la semana pasada, estaba yo en la casa, me acosté a dormir y cuando, bueno, me quedé dormido y yo siento que me privaron. O sea, desde Colombia hacía como hace como unos 7 años no me pasaba eso Sí. y me privaron. ¿Por qué dice que lo privaron? Cuente. Porque yo me quería mover, no podía, y Sí, esto, para lado y nada. Mi esposa, eh, o sea, yo estoy ahí sí, acostado y yo voy a tratar de moverme nada y abrir la boca y sentí que me metían como algo en la boca. sí. Yo me jalé, como en el sueño, como creo, me jalaba y me sacaba como una cola de caballo. ¿Cómo así? Bueno, así fue, no. Sí, o sea, pero mi esposa me decía que en el momento de que yo estaba como privado, es que yo estaba rezando el Padre Nuestro y que lo decía muy rápido. El Sí, Padre Nuestro que estaba en los cielos así, pico, ella me dijo. Entonces yo le dije, pues yo estaba privado, ella me dijo, yo sí algo esto, supuse que yo estaba, lo habían privado. Entonces me dijo, usted rezaba el Padre Nuestro, sí, hacía el Padre Nuestro, muy rapidito, lo decía muy rapidito. Me dijo, yo lo llamé y usted me decía, no, estoy bien, y que me volví a quedar dormido y yo otra vez volví a rezar el Padre Nuestro. Bueno, así pasó, al otro día me levanté yo y le conté eso. Y yo duermo ahí en la sala, yo le arriendo a unos amigos sí. y uno me dijo que él sí había escuchado algunas cosas ahí en el balcón de la casa, Ujú. que miraron una sombra que pasó, pero vea que acá en Estados Unidos, bueno, no sé la gente, bueno, la gente gringa, no sé, pero uno nunca ve nada, no ve a nadie por ahí contando cosas de terror ni nada. Inclusive, bueno, así pasó, yo dejé eso ahí, yo cuando el otro día me miró, y ¿sabes qué? Tenía la mano rasguñada. Inclusive acá tengo hasta la cicatriz todavía, Sí. del rasguño de la mano. Y eso, bueno, así pasó cuando me amigo que algo pasó por el balcón. Ujú. Entonces yo le dije, "¿Y cuándo fue eso?". No, fue el día que su mujer estaba llamando. Yo, tan raro. Y era que la vez pasada, bueno, hace como mes y medio fue eso. Yo vivo aquí al pie de la Fuerza Aérea de Sí. Colorado y yo vivo en el condado de Aurora. Y sabe qué, vea que la vez pasada brilló una luz y hubo gente que miró y esto, como aquí hay más o menos harto campo así abierto, Ujú. usted viera que llamaron a la policía y, y se fueron de una vez y al momento se viera ese poco bueno, estaban diciendo que era un ovni, que viera el momentico ese poco de aviones de la Fuerza Aérea, como Sí, sonaban de duro, ¿no? claro. Salieron, empezaron a salir y empezó a llegar ejército, a preguntarle a la gente que había visto, a preguntarles ahí por ahí a los que más o menos entendían inglés y los que hablaban español, los soldados que hablaban español, preguntándole a la gente que habían visto, que dónde habían visto esa luz, que no sé qué. Oiga, y no aparecieron Pero los bueno, son no vio, las que me... no vio por ahí de pronto encuestando o indagando a los vecinos, a los famosísimos hombres de negro, los de traje. No, llegaron fue puros soldados. Pero no, eso aquí no es, bueno, la verdad yo no he visto esos hombres de negro ni nada. Dicen que sí, sí, sí los hay, pero no los he visto.
Bueno, Covaleda, muchas gracias por su aporte esta noche, amigo. Gracias, muy amable, que estén bien. Bueno, feliz noche. Voy con Álvaro Alexis Concha, que ya puede encender su micrófono. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Álvaro, sí, lo escuchamos, bienvenido. Buenas noches, Pulpo. Eso ocurrió por allá en el año 2008, 2009. Tenía yo por ahí que 13 años. Eran para las 4:30 de la mañana. Me cogió la parálisis del sueño, yo pienso que una bruja. ¿Por qué? Cuénteme. Porque en el momento que yo escuché unos gatos, como si mi pieza estuviera llena de gatos, pero llena, y todos maullaran Sí. al tiempo. Y yo hice como para abrir los ojos y ver, y en ese momento me quedé quieto, paralizado, y yo gritaba, porque mi abuela es la única que levanta a esa hora a hacer su cafecito, ella es de la antigüita. Que madrugaban muchísimo. Sí, sí. Entonces yo me levanté llorando porque pues, primera vez. Y ella me dijo, no, mi hijo, tranquilo, vaya, recibe un Padre Nuestro y eso no le vuelve a suceder. Sí. Usted no me va a creer, yo no llevaba ni 10 minutos ahí y me volvió a suceder. La misma, exacto, los mismos gatos. Y abrí los ojos igual, quieto otra vez, y yo gritaba y ella que no me escuchaba. Y yo ahí, y yo eso no le di como importancia hasta por ahí hace que un año atrás, que mi mujer me dijo algo. Y entonces pues, yo le dije, pero ¿cómo me va a decir eso si yo hace por ahí 10 años escuché mi pieza igual y ella me contó la misma historia, los mismos gatos y yo estaba acostado al lado de ella y ella que me gritaba ahí y yo no, nada, ahí quieto. Pues esa fue mi historia, Pulpo. Vea pues la parálisis del sueño con nuestro amigo Álvaro Alexis. Muchas gracias, Álvaro. Sí, vea, le tengo una historia que realmente me parece extraña, Ajá. muy rara, que pasó en Brasil hace poco, de una señora que se llama Karin Brook, o Karin Brock. Karin Brock es una persona que tiene... Wow. ¿Qué tiene que? ¿Lo estamos escuchando? Esteban. Le cortó ahí un segundito a usted. Bueno, lo tenemos acá de nuevo. Díganos. Sí, señor. Vea, Karin Brock es una señora de 37 años, es una psicóloga. Sí. Ella vive en Minas Gerais, en Brasil, en un pueblo que se llama Além Paraíba. Y hace una semana, y ahí hasta video, esto es muy loco, hace una semana, esta señora Karen se subió a una montaña rusa infantil. No es una de esas montañas rusas grandes, sino una montaña rusa infantil. Es como una oruga. Sí. Usted había visto esas orugas. La típica oruguita que tiene la carita así como redondita con cacheticos. Esa, la oruga cachetona, se parece como a Daniel Daza. Eso, una oruga así. Y entonces esa oruga subía y bajaba muy rápido. sí. Y entonces la señora dijo, me voy con mi hija. La montaña rusa en el video se ve, es realmente aterrador esto, empieza a subir y a subir y a subir y a subir. Y llega un punto cuando se descuelga esa vaina y la señora en ese momento no se puso el cinturón porque dijo, esto es de niños, y salió volando. Y se ve cómo sale volando en la montaña rusa a una velocidad grandísima. No. Y se aplasta la cara, la cabeza, rebota como si fuera un balón, como cuando uno tira un ping-pong al suelo. Sí. La cabeza queda así como descolgada de arriba para abajo, como cuando usted coge un girasol y lo casca. Sí. Como cuando uno tenía un girasol y era niño y le pegaba a alguien con un girasol. Sí. Y la cabeza está ahí. Y lo más raro es esto. Cuente. El pulpo.
Después de eso fue al médico, tenía un trauma severo, el médico dijo, esta señora no sé cómo está viva, y dio una entrevista. La señora salió volando una montaña rusa, esta señora Karen, en Brasil. El médico dice que no sabe cómo sobrevivió y la señora dice que no se acuerda absolutamente de nada y dicen que fue un milagro. No Eso le realmente creo. Qué cosa. Pues es que si lo vimos, viejo Esteban, con la trapecista rusa, María, la del circo el Cirque du Soleil, en la función en Estados Unidos que se cayó, la de los aros, que Sí. cayó desde una altura de 4,5 metros, cayó sobre la cabeza y realmente está bien ahora. Es que es muy raro, hay gente que sale, uno no sabe cuándo le va a tocar. Hay gente que sale de la casa, Sí. se dobla un pie y se desnuca contra el piso. Sí, es Y verdad. otra gente que se cae de un avión y no le pasa nada. Sí, señor, vea, le cuento muy rápido. Estaba haciendo entrevistas para mi canal de YouTube de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Sí. Así lo consiguen, Historias Paranormales con Esteban Cruz en YouTube. Y hice una entrevista a un embalsamador Ok. y a una embalsamadora. Ahí pueden encontrar Historia Embalsamador y le cuentan toda la historia, cómo preparan los cadáveres y bueno. Y entonces me contaron que a los cuerpos en Bogotá les hacen un ritual cuando la gente la han asesinado, cuando le han dado sus laminazos, cuando le han dado... Chumbimba. Sí, cuando le han dado chumbimba en la cabeza, cuando lo han cogido y le han dado piso. A esa gente que matan, a esa gente que los cascan, que los mandan al otro lado, cuando los van a llevar allá a las funerarias, me contaba el embalsamador, el señor Tánato, que escucha este programa, la gente me pide, los familiares piden que con un hilo le amarren los dedos gordos de los pies. Esto se los cuento a todos, porque se dice que cuando uno le amarra a un muerto, que lo han acuchillado, que le han dado puñales, y amarra los dedos gordos de los pies, entonces el asesino tiene que confesar. Y hice en la entrevista, y la señora me dice, la embalsamadora, para que vean esa entrevista dentro de poco en mi canal, dice que ella accedió, que le amarraron los dedos y que en pleno funeral uno de los amigos que estaba ahí se puso a llorar y dijo, sí, yo lo maté. No. Y enseguida lo cogieron preso. ¿Sí? Y lo amarran como dedo gordito o uno por aparte. Dedo gordo a dedo gordo aquí en Colombia. Como un lazo, como si estuvieran amarrados los dos, como si los pegaran. Sí, a veces es con un hilo rojo, Ujú. a veces depende. Si usted quiere que la gente confiese y se vaya a la cárcel, hilo rojo. Si usted quiere que, digamos, la gente confiese y de plata y entregue cosas con un hilo dorado. O sea, hay varios. A los muertos les amarran los dedos de los pies cuando los han matado y así confiesan. Y cuando la gente supuestamente cree que le mataron a un familiar porque llegó a la casa y lo encontraron, digamos, como un accidente, o porque lo encontraron como si lo hubieran envenenado, también le amarran los dedos de los pies en los arreglos, Ujú. los embalsamadores, les piden eso para que confiese la gente si los mató o no los mató. Y esta señora me dijo, sí, en la mitad del entierro, ahí estaba el mejor amigo, que tiró al piso y dijo, sí, yo lo maté, yo lo maté.